Bueno, vamos a repasar en este pequeño tutorial la voz pasiva y nos vamos a centrar sobre todo en las oraciones interrogativas, que son las más difíciles de formar. Bueno, para las afirmativas y negativas hicimos en el vídeo anterior el esquema de cómo pasarla, ¿vale? Tenemos aquí la frase People speak English in many countries. La gente habla inglés en muchos países. Entonces, aquí tenemos que fijarnos cuál es el complemento directo, que es English, ¿vale? Inglés. Complemento directo pasa a sujeto paciente en la voz pasiva, ¿vale? Esto es voz pasiva y esto es voz activa. La voz activa, el sujeto realiza la acción, ¿vale? People realiza la acción de hablar. Mientras que la voz pasiva, el sujeto es paciente, esto es que recibe la acción del verbo. Ahora, aquí para poner el verbo, siempre tenemos que poner el verbo to be para formar la voz pasiva, ¿vale? El verbo to be lo vamos a poner en el tiempo que esté el verbo de la oración principal. El verbo principal es speak, que está en presente. Pues tengo que poner el verbo to be en presente. ¿Cuál es el presente del verbo to be? Pues tenemos que poner is o are, ¿vale? En este caso pongo is porque el sujeto es tercera persona, English. Entonces, sería English is. Luego, este verbo siempre se pone en participio. Participio de speak es spoken. ¿Vale? El inglés es hablado en muchos países. Como el sujeto es un sujeto en el que se está generalizando, ¿vale? Se generaliza porque dice todo el mundo, ¿vale? Al hablar de la gente es todo el mundo. Entonces no hace falta poner el complemento a gente. By people. Esto no hace falta ponerlo, no es obligatorio porque esto es una generalización. Tú puedes decir que la gente, el inglés es hablado en muchos países, no hace falta decir por la gente porque se sobreentiende que son las personas los que hablan el idioma, ¿vale? Entonces aquí no hace falta poner complemento a gente. Luego, si lo queremos poner en negativa, porque esto es afirmativa, imaginaros que pone people don't speak English. La gente no habla inglés en muchos países. Imaginaros que os lo ponen en negativa. Pues en negativa ponemos nuevamente el complemento directo a sujeto, English, y luego ponemos el verbo to be en el tiempo que está este. Como está en presente, sigue estando en presente is. Pero ahora ponemos el not. Is not. ¿Vale? No es y ahora ponemos el verbo en participio, spoken. No es hablado. Es decir, lo que hacemos es negar en presente. El inglés no es hablado en muchos países. In many countries. Vale, pues ya tenemos la negativa. Y ahora, por último, la interrogativa. Tenemos que poner primero el verbo to be. Aquí voy a poner la estructura para que quede más claro. Verbo to be en el tiempo que esté el verbo de la oración principal, que en este caso sería presente. Is. Luego va el sujeto, que en este caso es el sujeto paciente. Is English. Y luego va el verbo en participio. El verbo principal en participio, spoken. Is English spoken? ¿Es el inglés hablado en muchos países? ¿Vale? Y de esta manera ya hacemos la interrogativa. Fijaros que aquí hay un intercambio, porque primero va el verbo to be. Luego va el sujeto paciente. Y luego va el verbo en participio. Bueno, pues esta estructura, la interrogativa, es la más complicada. Vamos a hacer otros modelos de estructuras interrogativas. Otra estructura sería cuando tiene una partícula interrogativa. Vamos a poner aquí con partícula interrogativa.
Un ejemplo de una pregunta en voz pasiva que tenga una partícula interrogativa, pues tenemos, por ejemplo, how often, con qué frecuencia, esta es la partícula, ¿vale? Luego tenemos que poner el verbo to be en el tiempo que tengamos que usar. Yo voy a utilizar el presente. How often are. Y ahora el sujeto tiene que ser plural porque he puesto are. Yo voy a poner aquí the Olympic Games. Y ahora held. ¿Con qué frecuencia se celebran? Son los Juegos Olímpicos celebrados. Es lo que significa literalmente. ¿Con qué frecuencia son los Juegos Olímpicos celebrados? Es decir, partícula, verbo to be. Este verbo to be va a depender del tiempo en el que esté la frase, que en este caso es presente, de Olympic Game, que es el sujeto paciente. Y este es el participio del verbo principal. Verbo principal en participio. ¿Vale? Entonces aquí lo único que tenéis que hacer es poner delante la partícula interrogativa. Vamos con otra. How is, ¿cómo es tu nombre? Your name deletreado. Spelled. How is your name spelled? ¿Cómo es tu nombre deletreado? Literalmente, ¿vale? He recurrido a la misma estructura de arriba. Bueno, voy a poner esta en castellano y la vamos a pasar en inglés. ¿Es este edificio usado por los niños? Bueno, pues entonces tenemos que ponerla en interrogativa. Fijaros que es voz pasiva porque tiene el verbo ser y el verbo principal en participio. Entonces primero me fijo en el tiempo que está en presente, entonces pongo is. Luego el sujeto paciente, este edificio, this building. Verbo en participio, used. Y ahora el complemento agente por los niños, by the children. ¿Vale? ¿Es este edificio usado por los niños? Esta no tiene partícula interrogativa. O sea, directamente empezamos con el verbo to be. Ahora, si en vez de es este edificio usado lo quiero poner en presente continuo, sería está siendo este edificio usado por los niños. Fijaros, ya cambia porque ahora es un presente continuo. ¿Está siendo este edificio usado por los niños? Pues esta sería un poco más complicado. Empezamos con está, is, y ahora ponemos el sujeto paciente, this building, y ahora siendo usado. Siendo usado. Este siendo es el verbo to be en gerundio, ¿vale? Entonces le añadimos ing, being, ¿vale? El gerundio se le añade ing. Is this building being used? Siendo usado por los niños, by the children. ¿Vale? Aquí cambia porque tiene un verbo en presente continuo, ¿vale? O sea, tenemos que poner el presente del verbo to be. Está este edificio siendo usado por los niños, y este siendo es el verbo to be acabado en ing, porque está en gerundio, ¿vale? Vamos con otra frase. La frase es, ¿cuándo se te paga el salario? Entonces, la partícula, ¿cuándo? When. ¿Vale? Luego, lo que es el verbo to be en presente, porque está hablando en presente. When is el sujeto, el salario, ¿vale? Sujeto paciente. When is the salary?
When is the salary y ahora pagado sería pay, el participio de pay, ¿vale? When is the salary paid you? Y ahora puedes poner, no hace falta que pongas by porque se refiere a la empresa. Si quieres poner, si te dice por la empresa específicamente, puedes poner by the company. ¿Cuándo es el salario pagado a ti por la empresa? Literalmente, ¿vale? ¿Cuándo se te paga el salario por la empresa? Bueno, pues esto sería otro ejemplo donde tenemos una partícula interrogativa, el verbo to be, está en presente, luego el sujeto paciente y el verbo en participio, ¿vale? Luego ya vienen los complementos y fijaros que aquí he puesto el complemento agente, pero esto también se podría omitir porque se supone que es la empresa la que paga el salario, no es necesario ponerlo. Bueno, pues ya hemos hecho ejemplos de estructuras interrogativas para la voz pasiva, que es la más complicada de formar, ¿vale? Y todas estas pasivas que hemos hecho es cuando tiene un complemento directo.